Fila 9 Live, el 2022. El 9 Channel tiene todos los colores de la información. Conoce nuestra comunidad en YouTube, Miami, New York, Bogotá, Quito. Fila 9 Live, todos los martes a las 8 de la noche Eastern Time. Síguenos en nuestro canal de YouTube por el 9 Channel. Nuevas obras para todos los sectores de Guayaquil. Mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico de 2.5 y 5 centímetros en las parroquias Tarqui y Pascuales. 54.67 kilómetros intervenidos, beneficiando a 445.441 ciudadanos y generando 115 empleos. El 9 Channel presenta Fila 9, con el auspicio de Nuevas obras para ti. Estamos llevando a cabo el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico, beneficiando a 345.300 ciudadanos y generando 183 empleos. Nuevas obras para todos los sectores de Guayaquil. Mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico de 2.5 y 5 centímetros en las parroquias Tarqui y Pascuales. 54.67 kilómetros intervenidos, beneficiando a 445.441 ciudadanos y generando 115 empleos. Vamos a conversar con Fernando Muñoz Miño, historiador, sociólogo y podemos llamarlo un especialista o un experto en temas de género y masculinidades. Gracias por atender nuestra llamada, Fernando. Hoy se habla mucho en el Ecuador, desgraciadamente por la coyuntura que estamos atravesando, este terrible femicidio que ha sido titular en los medios de comunicación. Una vez más se habla sobre el tema del femicidio, una vez se habla sobre el tema de la equidad de género, pero desgraciadamente no por una vertiente positiva o propositiva, llamémoslo así, sino producto de un incidente violento que nos pone en la mesa a dialogar sobre un tema del cual deberíamos dialogar con otros principios, llamémoslo así, con otros inicios de conversación. Gracias por atender esta invitación y quiero tus primeras impresiones justamente sobre este tema. Bueno, primero, Roberto, gracias por la invitación. Creo que efectivamente la muerte violenta de Naomi Arsentales y bueno, la investigación que ahora está en curso, que todavía no determina la autoría material de lo que ha sucedido, nos pone, creo que, sobre la mesa del debate nuevamente la importancia de tener una perspectiva crítica sobre el tema de violencia basada en género. Es algo que, como dices, tal vez nos gustaría que llegue al debate de otra manera, como en clave de prevención y no ya cuando sucesos de violenta naturaleza se hayan dado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos comunica esto? Finalmente, que es un problema estructural. No es algo que simplemente que sale cada cierto tiempo producto de ese tipo de incidentes, ¿no? Las pruebas que han salido, los chats que se han vuelto públicos, el video de la agresión, que da pruebas, digamos, como para sospechar de que el suicidio, el que se fue catalogado como un suicidio, ahora pueda ser pensado y analizado como un femicidio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Este no es el único caso. Incluso si uno se mete a las redes sociales va a encontrar casi a diario casos similares. Y la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que está aquí pasando? Y es que es un problema estructural, una violencia que es sistemática, progresiva contra las mujeres y que muchas veces viene de las personas más cercanas a su entorno, familiares, sus parejas, ¿no? Entonces la pregunta es, sobre este problema estructural, ¿estamos construyendo soluciones, formas de prevenir, cosas que puedan atacar el problema en la estructura o simplemente estamos trabajando sobre los síntomas y muchas veces tarde? Es una pregunta que tendríamos que hacernos en este momento. Ahora, como sociedad hay muchas cosas que están cambiando. Yo
yo no sé si las cosas, y ahí un poco apelo a tu conocimiento y tu experticia, no sé si las cosas están cambiando o se están recién visibilizando, porque no puede ser, digo yo, que como humanidad hayamos cambiado tanto en los últimos años, sino que yo creo que de pronto lo que hoy está es visibilizándose. Y con la cantidad de estas medios, todas estas medios sociales, ¿no? El Internet, toda la exacerbación de la exposición de la vida del ser humano a través de los Instagram y de los Facebook y de todas estas cosas. Entonces, hoy resulta que la noticia que antes nos llegaba vía periódico, vía revista, vía televisión, hoy cada uno de nosotros, los millones de habitantes del mundo, con un aparato, estamos en capacidad de poder explorar y de contar una historia en primera persona, porque videos, por ejemplo, como en el caso que se ven cuando entra esta chica a una institución y le dan un manotazo y la otra persona que se acerca no va en función de decirle al agresor, oiga señor, un ratito, ¿qué le pasa? Sino a decirle, mira, deja nomás, no te acerques. O sea, es decir, estamos empezando a ver de manera clara lo que ocurre o lo que ocurría, porque, insisto, y ahí va mi pregunta, esto no es nuevo, esto ha venido pasando, lo que pasa es que ahora se ve más. Claro que sí, y realmente creo que es un proceso interesante el pensar, ¿no? Porque desde el propio tipo penal, el femicidio es algo que antes no existía, ¿no? Creo que en los medios de comunicación se podía ver. Yo recuerdo cuando había crímenes de esta naturaleza se catalogaban como crímenes pasionales, por ejemplo, ¿no? Y ahora pensar, y en los medios de comunicación aparecen femicidio en la provincia del Guayas, femicidio en el sur de Quito, cosas así, nos muestra que hay una forma diferente de entender, ¿no? Que finalmente este tipo de actos violentos ya se daban, como dices, no es una violencia nueva, solo que hay una conciencia y tal vez una mayor sensibilidad producto de, creo que avances en temas de derechos humanos, en la lucha feminista, por ejemplo, que ha visibilizado esto que ha sido tan naturalizado como una forma de violencia, ¿no? Ahora, ahí justamente para entrar a eso, para entrar a ese tema, Claro. entonces, queremos decir, establecemos que desgraciadamente, esta manera de vivir de la sociedad ha sido un comportamiento sostenido en los años. Hoy lo que ocurre es que, producto del social media, se visibiliza más. Partiendo de esto, hablamos cuando yo hablaba de ti, de tu enunciado, temas de género y masculinidades. Hoy se pone sobre el tapete. Y quiero que un poco me expliques qué es esto de las masculinidades. Claro que sí. Este creo que es una forma clave que puede servirnos para entender desde otra perspectiva estas formas de violencia, ¿no? Parte de que este problema sea un problema estructural, que tenga años, o sea, y no es que son los últimos 20 años, ¿no? Esto es una lógica de relacionamiento que tiene siglos de existencia, ¿no? Desde el movimiento feminista se habla del patriarcado precisamente como una estructura que condiciona las relaciones de poder entre lo femenino y lo masculino, más allá de lo que biológicamente podría entenderse como, digamos, hombre-mujer, ¿no? Directamente, ¿no? Hay una forma de relacionarse que crea estas relaciones de poder y está basado muchas veces en la idea que, como las sociedades van construyendo la idea de ser mujer y de ser hombre, ¿no? Por ejemplo, las nuevas masculinidades o masculinidades positivas, masculinidades alternativas, proponen comprender que ser hombre no se da únicamente de una sola manera, ¿no? Por ejemplo, es algo que pasa mucho o pasaba mucho tradicionalmente, es como los niños no lloran, los niños tienen que ser fuertes, ¿no? Y desde pequeños te enseñan a eso. O sea, de que, tienes que ser fuerte, ¿no? Y si lloras, ¿qué? Te dicen cualquier cosa, te feminizan como que fuera algo negativo. No seas mujercita, solo las mujercitas lloran, ¿no? Entonces, desde pequeños nos van construyendo y la sociedad nos va formando con modelos ideales de ser hombre, por ejemplo, y mujer también. La mujer es callada, es recatada, es respetuosa. Qué feo una mujer que tome, qué feo una mujer que diga malas palabras, por ejemplo, ¿no? En cambio, el hombre, por ejemplo, el hombre ideal, que es un hombre fuerte, atlético, que no llora, más bien es el soporte del hogar, es el hombre que provee, ¿no? Y podemos ir sumando varias cosas, ¿no? El problema es que esa imagen de ser hombre no es una imagen, ¿cómo decirlo?, en todos los casos posible. Más bien es un arquetipo al que te apuntan, al que te dirigen, pero que es muy poco probable alcanzarlo. Y cualquier otra forma de ser hombre diferente, esa forma dominante, hegemónica, es vista como una forma degenerada, deficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, los hombres que son sensibles, los hombres que lloran, son menos hombres que aquellos hombres que
digamos, son fuertes, que no expresan sus sentimientos. Entonces, las nuevas masculinidades lo que proponen es dar la oportunidad a descubrir otras formas de ser hombre. Porque muchas veces el ser hombre hegemónico está atravesada por una concepción del ejercicio pleno de la violencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la cosa? Es parte Así es, lo intrínseca podemos... del rol asumido al ser ese hombre. Ese tipo de Exacto. hombre debe, ese es parte de su deber ser, de su comportamiento y su conducta. Exacto, y ahí viene, por ejemplo, podemos verlo donde se ve con mayor claridad es en la esfera pública, ¿no? Pensemos los hombres públicos que hacen política, por ejemplo. Cuando hay algún enfrentamiento, eso lo veíamos más en los años 90, pero eso no quita que no lo veamos ahora, ¿no? Pero los insultos de, nos vemos afuera, pegarse, por ejemplo, Los cenicerazos resolver en el los Congreso, problemas. pues claro. Exacto, exacto. Los insultos, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de cuál era el insulto, el insulto favorito, ¿no? De un hombre contra otro hombre es poner en duda su masculinidad, Claro, ¿no? Es que poco hombre, claro. es que y tantos apelativos, ¿no? Entonces, el problema aquí, y Pero eso esa es lo como la vincula tal parte vez más, con el o caso. sea, como la parte más hiriente que le puedes decir al otro es afectar o tentar su masculinidad, ¿no? Claro, poner en duda la virilidad de la otra persona, o sea, es que es menos hombre, y si le huyes al conflicto físico es porque eres cobarde, es que eres mujercita, ¿no? Y el problema es ese, ¿no? Porque finalmente esas cosas que podrían parecer banales van construyendo la forma como nos relacionamos con los otros, ¿no? Y principalmente la masculinidad hegemónica, la masculinidad dominante es una masculinidad que está atravesada por la violencia. Eso no significa que los hombres seamos esencialmente violentos, ¿no? Pero la sociedad nos enseña a relacionarnos con otros hombres y con mujeres o con formas feminizadas, con las otras personas en general, muchas veces a través de la violencia, ¿no? Incluso, por ejemplo, pensemos en la paternidad. Generalmente quien castiga es el padre. A quien se le enseña a los hijos a tener miedo es el padre, porque está atravesada por estas formas de violencia. Ahora, por suerte, hay otras formas de ser padre, de paternar positivamente, de involucrarse activamente en la crianza de hijos e hijas. Sin embargo, tradicionalmente lo que ha caracterizado esta masculinidad hegemónica es la violencia. Y en casos extremos se traduce cuando un hombre mata a otra persona también, ejerciendo el poder. Y eso es, por ejemplo, la figura del femicidio. Es el asesinato de una persona por el hecho de ser mujer. Porque puedes hacerlo, porque hay una posición de manifiesta superioridad sobre el otro sujeto que te permite prescindir de la vida del otro. Wow, es muy fuerte el concepto visto desde ese lado. Yo me da muchísima pena, volviendo al inicio de nuestra conversación, que se ponga en la mesa de diálogo temas tan importantes el día de hoy, producto de circunstancias tan trágicas. Ahora, partiendo de esta esencia y para entender un poco, porque todas estas antiguas generaciones, vamos a llamar la gente de 40, 50 en adelante, donde estos conceptos no se manejaban, donde eran hombre-mujer, y medio a un rato ya no, está medio mujercita o estás muy machona. Entonces, hoy cuando hablamos el tema del género, porque nosotros antes hablamos del tema del sexo, entonces el sexo es macho, hembra, punto, no hay nada más de qué conversar. Y hoy tenemos todas estas nuevas concepciones donde existen estas nuevos cambios de roles dentro de la sociedad, esta superposición, intraposición, intercambio de roles que antes eran mal vistos y hoy, insisto, no es que no existían, yo me mantengo en esa posición y tú como sociólogo me podrás refutar, pero yo creo que esto siempre ha existido, lo que pasa es que no de manera tan manifiesta como está hoy. Entonces, ¿cómo podemos lograr poner esto sin irnos a los extremos? Porque todo extremo es malo. El machismo exacerbado yo creo que está totalmente equivocado en su forma y en su fondo, y el feminismo exacerbado también, porque son posiciones extremadamente radicales. Esto es como irnos a la política, es como la derecha recalcitrante y la izquierda recalcitrante, son extremos. Entonces, ¿cómo logramos poner esto en una mesa de diálogo, tratando de encontrar un centro en favor de que estas nuevas generaciones y las antiguas generaciones logren compaginar y convivir en armonía? Claro, ahí tal vez una primera aclaración que es muy importante es que machismo y feminismo no son equiparables, porque el machismo es una expresión cultural del patriarcado, ¿no? Es como nos enseñan, es la expresión más directa de esas relaciones de poder. El feminismo es un movimiento político, una posición ideológica muy diversa, porque no existe un solo feminismo, existen diversos feminismos también, ¿no? Feminismo liberal, feminismo radical, transfeminismo, una cantidad de cosas.
¿no? Que no es como el opuesto, el invertido del machismo, ¿no? No es cara Ahora, sello, son dos cosas. exacto. Ok, perfecto, Son está cosas bien. diferentes, ¿no? O sea, no es que existe un movimiento machista que se reconoce como orgullosamente machista, ¿no? Sino más bien existe, eso es un movimiento político, el feminismo o los feminismos, un movimiento político que muchas veces lucha en contra de las expresiones del machismo como una traducción concreta Ok, del patriarcado, ¿ya? ok. De acuerdo, de ahí entiendo muy bien el punto al que refieres, Roberto, porque ¿cómo ponemos en diálogo? Y eso tal vez es algo que me ha costado a mí también en el estudio de infancias y juventudes. ¿Cómo poner en diálogo dos generaciones diferentes, cuando los códigos culturales, la forma de entender el mundo es diferente, ¿no? Y yo creo que el momento de diálogo, el espacio de diálogo, es, por ejemplo, la base de los derechos humanos. Que los derechos humanos no son el punto de llegada más bien, sino el punto de partida, ¿no? Entonces es el respeto a la dignidad de la otra persona. Y para lograr ese punto, lo que a veces es necesario es ser muy pedagógico. ¿Ya? No es, por ejemplo, a la persona, y me pongo a pensar en los hombres de mi familia, por ejemplo, de otras generaciones, no es decirle pues a la persona, al abuelito, es que usted es un ignorante, no entiende las cosas. Se cortó el puente de diálogo, se cortó el puente de diálogo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, viendo una noticia de un femicidio, y es como, eso suele pasar mucho, dicen, pero bueno, es que la chica se estaba siendo maltratada, era de que se vaya, culpa de ella. ¿Cómo así es culpa de la persona llegar al punto de ser asesinada? Y es algo que pasa culturalmente. Se le culpabilizan a las mujeres por aguantar la violencia. Ahora, no es fácil romper un ciclo de violencia precisamente por los roles que se han construido. Entonces ahí, por ejemplo, en lugar de decir, usted es un ignorante, no entiende nada, no, o yo no quiero hablar con usted, machista y cualquier tipo de insulto, es llegar a un punto de decir, no, a ver, reflexionemos, a ver, que me ha servido mucho en los talleres que a veces acompaño es acercarme a través de la pedagogía de la pregunta. Decir, a ver, ¿por qué dices eso? Exploremos las razones de eso. Es como, ¿en qué momento es responsabilidad de la otra persona ser sujeto, o sea, ser sujeto de la violencia, finalmente, ¿no? O la típica cosa, no lleguemos al caso de la muerte, de un femicidio, ¿no? Pero de una violación. Cuando se justifica socialmente, pero ¿cómo iba vestida? Al haber estado provocativa. La persona puede estar desnuda en la calle que nadie tiene el derecho de acercarse. Llegar a ese lugar es difícil, pero a través de la pregunta uno puede ir poco a poco acercándose a la otra persona y rompiendo esas estructuras que son muy fuertes también. Es que claro, lo que tú has dicho es clave, crítico, y yo lo he promulgado muchas veces, estoy muy de acuerdo con ese concepto. Las personas tienen derecho a vestirse como les dé la gana, pero eso no le da derecho a la otra persona a transgredirla producto de cómo está vestida o cómo está peinada o su forma de expresarse. Yo creo que nuestra libertad termina cuando empieza la del otro. Entonces, a partir de ahí, poner en la mesa de diálogo todos esos temas, yo creo que es necesario, imprescindible hoy para nuestra sociedad, donde debemos poder tratar de dialogar. Y yo creo que nuestros espacios a través de los medios de comunicación están justamente en construir poner al alcance de la mesa estas herramientas, como tú acabas de decir, no, lo que pasa es que el abuelito está equivocado, no, lo que pasa es que mi papá no sabe, el puente de diálogo se rompió. O lo que pasa, este muchacho no tiene idea de lo que está hablando, el puente de diálogo se rompió. A ver, vamos a escucharte, déjame escuchar cuál es tu forma de pensar, qué es lo que tú crees, y yo te voy a expresar la mía, y vamos a tratar de discutir, porque discutir no es pelear. Yo no quiero discutir para que tú compres mi idea, ni tú vas a discutir para que yo compre la tuya, pero al menos entendamos cómo pensamos para poder convivir en armonía y poder tratar de avanzar como sociedad, porque yo creo que ahí es donde se generan unas grandes fisuras, donde el uno trata siempre de convencer al otro de que tú estás equivocado. Y déjame, yo te voy a decir cuál es la verdad de la historia. Del un lado y del otro, ojo, del un lado y del otro. Entonces, ambos quieren convencer, no quieren dialogar, no quieren discutir de manera propositiva. Claro, ahí también hay una cosa importante de pensarlo. Es una disputa en la sociedad bien, bien importante, ¿no? Porque cuando pasan este tipo de cosas, o por ejemplo, cuando a otra persona, a otro hombre, se le acusa de, es que tú eres machista, y dice, pero yo cómo voy a ser machista si es que tengo madre, tengo hermana. Las violencias están naturalizadas y el espacio de la familia es un espacio profundamente violento, ¿no? Entonces tiene que ir más allá. Es un debate que tiene que darse plenamente en la sociedad. Los medios de comunicación son claves, pero ahora aquí viene un punto importante. Yo decía, la base son los derechos humanos y que no tiene que ver con una discusión social, sino que tiene que ver precisamente con que los derechos humanos no se consultan, por ejemplo, ¿ya? No es que uno tiene que llevar a consulta popular el hecho, ¿está usted de acuerdo con que se sancione a las personas? No. O sea que, por ejemplo,
Tenemos una ley, la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Es una ley que da mecanismos para trabajar socialmente en la prevención y en la erradicación, en la reparación incluso. Pero si no tiene presupuesto no se puede cumplir. Y eso es algo que, si podemos discutir a nivel social, está muy bien con la familia. Pero en el nivel del Estado, de la toma de decisión, en la ejecución de la política pública, los derechos no tienen que ponerse a discutir. Porque aquí lo que está en juego es la vida de miles de personas, ¿no? La dignidad, la vida de las personas. O sea, está en juego que una persona pueda vivir o pueda morir finalmente por ese ejercicio de la violencia. El tiempo nos ha llegado al final. Me ha encantado poder conversar contigo y esperamos haber puesto unas herramientas sobre la mesa de diálogo de las familias para poder conversar. Hoy más que nunca es necesario el poder dialogar. Gracias a Fernando Muñoz Miño, historiador y sociólogo, especialista en temas de género y masculinidades, el cual me ha quedado extremadamente claro. Te agradezco mucho por tu tiempo. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, buen día. Muchas gracias. Nuevas obras para ti. Estamos llevando a cabo el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en las parroquias Febres Cordero, Letamendi, Sucre, García Moreno, Ayacucho, Jimena. 20.7 kilómetros intervenidos con obras, beneficiando a 345.300 ciudadanos y generando 183 empleos. Fila 9 Live, el 2022. El 9 Channel tiene todos los colores de la información. Conoce nuestra comunidad en YouTube, Miami, New York, Bogotá, Quito. Fila 9 Live, todos los martes a las 8 de la noche Eastern Time. Síguenos en nuestro canal de YouTube por el 9 Channel. La nueva ciudad se construye con obras. Estamos realizando el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en el sector centro y parroquias como Roca, Pedro Carbo, Urdaneta, entre otras. 19.4 kilómetros de calles intervenidas, beneficiando a 96.600 habitantes y generando 163 empleos. Muchísimas gracias por amplificar esta señal a Extrema FM. Les mandamos nuestro abrazo grande. Primicias de la Cultura, gracias. Y por supuesto también a Oxígeno FM. Soy Roberto Rodríguez, en Twitter e Instagram como @RobertoEcuador. Y nuestro canal digital del 9 Channel, donde estamos en YouTube semana a semana. Nos encuentras también en Instagram en Fila 9 Live. Que la pasen muy bien. De mi parte será hasta la próxima. El 9 Channel presentó Fila 9, con el auspicio de Nuevas obras para ti. Estamos llevando a cabo el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico, beneficiando a 345.300 ciudadanos y generando 183 empleos.